Muy buenas noches a todos los seguidores de la Casa de la Literatura. Buenas noches a los usuarios de la Biblioteca Mario Vargas Llosa, al público que nos sigue a través de las redes. Damos un saludo de bienvenida de parte del equipo de la biblioteca. Quien les habla es Liliana Polo, la coordinadora del área de biblioteca, para estar con ustedes en una charla especial. Es un ciclo de charlas que hemos organizado durante el mes de febrero y en el cual vamos a tener una serie de invitados. El sentido de las presencias de nuestros invitados. El ciclo de charlas le hemos denominado Tesoros de nuestra historia, bibliotecas y memorias nacionales. En el 2021 es un hito histórico para nuestro país. Entramos ya al bicentenario, 200 años luego de la independencia, pero también 200 años en donde como nación hemos tenido una evolución, hemos tenido procesos y que de cierta manera, ¿cómo nos indicamos hoy día como peruanos? De hecho, la historia, la literatura están muy ligadas un poco para poder comprender esos procesos de memoria. El propósito entonces de este ciclo de charlas de nuestra historia, bibliotecas y memorias nacionales, será compartir reflexiones y experiencias sobre el rol de las bibliotecas, centros de documentación, en la formación de esas memorias nacionales en Latinoamérica, o por lo menos en parte de Latinoamérica. Partimos del reconocimiento de que las bibliotecas, al resguardar, al difundir los archivos de la historia, son agentes activos en los procesos de identidad de cada nación. En ese sentido, la propuesta de este ciclo de charlas apunta a llevar a cabo un recorrido por aquellos proyectos institucionales que ponen a disposición de la ciudadanía diversos materiales y patrimonios de la cultura. Para ello, durante el mes de febrero, hemos invitado a 4 entidades. En primer lugar, al lugar de la memoria de nuestro país, está con nosotros Julio Abanto. Él es investigador del Centro de Documentación. Se va a presentar hoy día, hoy viernes. Luego, en los siguientes viernes va a estar también un representante de la Biblioteca Nacional del Perú, que nos va a dar una mirada un poco del patrimonio audiovisual. Luego, un representante de la Biblioteca Nacional de Colombia, que nos va a mostrar una serie de documentos valiosos, digitalizados, que en cierta manera van a contribuir al registro de su memoria. Y finalmente, una experiencia muy interesante de los chilenos. Daniela Schutt estará con nosotros el último viernes del mes de febrero para compartir la experiencia de memoria chilena, en donde repercute mucho en la recopilación de archivos, informaciones, no solo de temas literarios, sino también de temas históricos, de temas que tengan que ver con las ciencias sociales, en cierta manera todos aquellos elementos que conforman la identidad de nuestros pueblos. Bueno, sin más explicación, les presento a Julio. Bienvenido, Julio. Julio Abanto es licenciado en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que tiene estudios culminados de maestría en Gestión Pública en la misma casa de estudios y actualmente viene llevando una maestría en Historia en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con diplomas de especialización en Gestión Pública, Archivística, Gestión Cultural y Relaciones Internacionales. También fue becario del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad de San Marcos en el 2008. Asimismo, fue uno de los ganadores del segundo Concurso Nacional de Tesis de Titulación Profesional de la Asamblea Nacional de Rectores en el 2012
y del primer concurso de ensayo sobre la guerra con Chile de la Municipalidad Provincial de Arequipa en el 2016. Cuenta con diversas publicaciones especializadas, considerando libros, artículos, ponencias sobre la Guerra del Pacífico, y actualmente labora en el Centro de Documentación e Investigación del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social. Él tiene una presentación interesante que quiere compartir con todos ustedes, con la ciudadanía, la experiencia del Centro de Documentación e Investigación del Lugar de la Memoria a través del uso de fuentes digitales para la investigación en temas específicos de violencia y memoria. Bienvenido, Julio. Gracias por escuchar la presentación. Y creo que es importante tocar estos temas desde la biblioteca, ya que estamos también contribuyendo como un espacio de diálogo y reflexión acerca de temas literarios, pero también de temas que nos competen como ciudadanos, que pueden estar profundamente ligados también. Bueno, te dejo entonces para que nos puedas dar mayor información de tu investigación o del proyecto que estás llevando a cabo. Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente, estimada Liliana. Un saludo cordial a la Casa de Literatura por esta invitación al Lugar de la Memoria, a ser partícipes del ciclo de charlas Tesoros de nuestra historia, bibliotecas y memorias nacionales en Latinoamérica. Es para nosotros muy importante compartir, como bien señalas, en este espacio de diálogo, de compartir experiencias. Hoy, más que nunca, que estamos en un contexto de camino hacia el bicentenario, pero también un reto y un desafío muy complicado para la vida nacional, como es esta convivencia con la pandemia. Entonces, yo quisiera compartir una presentación con ustedes. Sí, claro. A ver, nos acomodamos para la presentación. A ver, mientras se está cargando. Ok. La idea justamente es el día de hoy poder hacer una serie de reflexiones en torno a lo que significa y continúa significando el proceso de violencia, pero desde una mirada que nos permita reconstruirla como proceso histórico, como parte de nuestra historia a través de la mirada de los archivos y las fuentes que recreen justamente lo que fue el contexto de la violencia que tuvo nuestro país. En este caso, debo empezar manifestando que el Lugar de la Memoria es un espacio que ya por 4 años abrió sus puertas en el mes de marzo del año 2016. Este año cumplimos el quinto año de trabajo y parte de las funciones que tiene el Lugar de la Memoria es abordar, reflexionar en el marco del diálogo y también el estudio de lo que fue el proceso de violencia que vivió el país durante las décadas del 80 hasta el año 2000. Somos parte del Sistema Nacional de Museos y considerando también el público que hoy nos acompaña, de una u otra manera hemos estado vinculados directa o indirectamente a lo que fueron estos sucesos de nuestro Perú contemporáneo. Y reconociendo esa característica principal, debemos tener en cuenta qué es lo que justamente realiza el Lugar de la Memoria. Tiene en cuenta dos aspectos, tanto la complejidad de lo que fueron estos hechos históricos, como también la sensibilidad que representa al momento de abordarlo, estudiarlo, analizarlo, debatirlo, discutirlo. Entonces, parte de ello, justamente el Lugar de la Memoria ha desarrollado 5 lineamientos que la ejecutan. Sus áreas especializadas como museografía, por ejemplo, que está compuesta tanto por la muestra permanente como la muestra temporal, las últimas que el LUN ha realizado en relación a Tupac Amaru, en relación también a lo que fue la generación bicentenario, y
se está pensando ya en otra, como es conectar lo que es la agenda de nuestro país en relación al bicentenario en las regiones. Además, otra área que también trabaja los temas de memoria es el área de educación, con la comunidad educativa, tanto con estudiantes como docentes. Y gestión cultural es una de las áreas más ricas porque tiene ese diálogo directamente con las nuevas generaciones que no han tenido un contacto directo con lo que fueron estos hechos, y a partir de lo que significó, cuáles son esos canales o esos medios para establecer un primer diálogo o una primera comunicación. Vemos que el arte, como la música, el teatro y el cine, son esos primeros medios con los cuales se puede iniciar un diálogo con los jóvenes y plantear diversos puntos de discusión. Eso lo trabaja el área de gestión cultural, y en lo que compete al área que represento, que es el Centro de Documentación e Investigación o el CDI, del lugar de la memoria, trabajamos con dos elementos principales, como son las fuentes históricas o los archivos y el acceso a la información. Eso lo vamos a ver en un momento. Finalmente, tenemos un área que enfatiza el trabajo de lo que es la conmemoración y también la dignificación en relación a las víctimas que fueron del proceso de violencia, y que trabaja estrechamente con instituciones del Ministerio de Justicia y también con las asociaciones de víctimas. En el caso del Ministerio de Justicia trabajamos de la mano con el Consejo de Reparaciones y también con la Comisión Multisectorial de Alto Nivel. Ahora bien, entremos con mayor profundidad acerca de la importancia que tiene desde un punto de vista de la valoración de las fuentes históricas y los materiales que el CDI pone al servicio de la población peruana. En este caso, uno de los elementos que fueron parte del inicio del proyecto, ya que estamos hablando de una plataforma virtual que tiene al servicio más de 100.000 fuentes históricas en diversos tipos de formato. Estamos hablando de audiencias públicas, documentos desclasificados de la CIA, documentos de prensa, o sea, periódicos, estamos hablando de historietas. En realidad, justamente eso es la característica cuando les mencionaba dónde se presenta el caso de complejidad para el análisis y qué diferencia a lo que fue el periodo de violencia a otras etapas de nuestra historia. Es justamente la multiplicidad de actores que están involucrados en los hechos de violencia que se desarrollaron durante esos 20 años. Entonces, las fuentes históricas son imprescindibles para poder comprender el desarrollo, la reconstrucción de ese contexto que vivió el país. Y es por ello que dentro del desarrollo de las investigaciones, el esquema tradicional de desarrollo de los estudios, de tanto memoria como los estudios de violencia, estamos hablando de que hay una primera fase que es de recopilación de información, acopio de información, una siguiente que es de procesamiento y otra de sistematización y discusión de resultados. Como ustedes podrán apreciar, justamente la base de este tipo de estudios tienen su mayor sustento y reposan en el encontrar, ubicar, seleccionar la información que procedan de las fuentes históricas para que sean analizadas. Es decir, es una primera fase imprescindible, prioritaria, fundamental para el desarrollo de este tipo de estudios. Por eso es que el CDI priorizó el rescate de las fuentes históricas, los archivos, en diversos tipos de soporte para que estén accesibles. Y de hecho, esto lo hicimos mucho antes de la pandemia y antes de que hoy veamos que el tema digital tiene características de un derecho ciudadano, de que no hay que ir físicamente al LUM para acceder a estas fuentes. Uno puede tener acceso sin necesidad de permisos y es totalmente gratuito para que ustedes puedan utilizarlo, descargarlo, y al final el insumo, como el investigador lo utilice como un recurso y una herramienta de investigación educativa para hacer una ponencia, un collage, un artículo científico, una tesis. En realidad eso ya depende de cada usuario, de cómo quiere utilizar la
información y los recursos para la investigación. Entonces, el primer elemento era centralizar todas las fuentes en relación a este tema, porque están dispersos y diseminados a nivel nacional. O sea, lo que necesitábamos para ese momento, en el año 2016, era tener un punto de referencia dentro de, como parte de la oferta, como servicio público, de cubrir esta necesidad, tanto académica como también ciudadana, de que se pudiera identificar las fuentes históricas de este proceso del Perú contemporáneo. El segundo elemento es incidir a través del acceso a esta información a un derecho a la ciudadanía a que pueda disponer en tiempo real de esta información para el desarrollo de diversos fines, entre ellos el académico y también todos los vinculados a la investigación. Entonces son esos dos elementos que se han ido priorizando y que, como ustedes podrán comprender, nuevamente aparece la figura de la complejidad, porque cuando trabajamos este tema en el CDI existe una mirada interdisciplinaria, porque no solamente se necesita de la historia como carrera que permita comprender estos hechos, sino también el apoyo de otras ciencias sociales como la antropología, la sociología, ciencias políticas. En realidad, esto es fundamental en la medida en que se integran diversos saberes, además de poder trabajar de la mano en un área como es el de gestión cultural dentro de lo que es el lugar de la memoria, un espacio dentro del Sistema Nacional de Museos, y que el trabajo no termina allí. Continuamos buscando nuevas fuentes para que eso siga incrementándose y darle la posibilidad a la investigadora o investigadora a que pueda seguir accediendo a nueva información. Hoy más que nunca, como ustedes podrán comprender, los archivos físicos. Muy interesante lo que estamos escuchando, sobre todo el tema de la recopilación, del recojo de tantas fuentes de información que evidentemente pueden ser primarias y de en diversas partes del país que, como tú dices, están dispersos, y el gran logro que ustedes han tenido en el sentido de que están en formatos digitales, que es accesible ya antes de la pandemia, y sobre todo el principio de acceso a la ciudadanía. Me parece muy importante esos puntos que acabas de mencionar. Más bien, invitamos a las personas a que puedan escribir sus preguntas o realizar sus comentarios en los casilleros que están disponibles debajo de esta transmisión, y al final de la presentación podemos hacer, tener esa ronda de respuestas. Te seguimos escuchando, Julio. Gracias, Liliana. Sí, justo agradezco los comentarios. Justo recuerdo que empezamos en la Casa de Literatura presentando el proyecto hacia el año 2016, y este ha ido creciendo en la medida de ir recogiendo los pareceres y las opiniones de los usuarios, quienes son finalmente quienes recogen y utilizan la plataforma virtual que está planteada en una constante mejora continua. Entonces, parte de esta experiencia en estos años es ir perfilando mejor el servicio que vamos brindando. Entonces, nos planteamos tres preguntas en relación al servicio que brindamos. Uno, tener claramente delimitado el perfil del público usuario, el público objetivo, hacia el cual van dirigidos los contenidos del CDI como área, como parte del lugar de la memoria. Reconociendo, en primer lugar, que los archivos son un componente fundamental de la propuesta que desarrollamos, además de tener claro quiénes son los usuarios que actualmente vienen desarrollando estudios e investigaciones en temas de memoria, violencia y posconflicto. Otro punto que nos impulsa a continuar con el trabajo es revalorar el papel de los archivos como fuentes de información, como el principal activo de las instituciones y las entidades que producen documentos, porque
los archivos son la fuente que nos va a permitir hacer la reconstrucción histórica, reconstruir el contexto en el cual vivió el país en medio de del fenómeno de violencia muy duro que tuvo para nuestra patria durante la década de los 80, los 90, que finalmente el investigador o investigadora pueda dar uso para sus investigaciones de la mano de estas fuentes como nuevas herramientas de trabajo. Finalmente, el tercer punto que resaltamos es que el CDI plantea este trabajo enmarcado en un futuro planteamiento de una política pública de memoria, que a diferencia, por ejemplo, de otros países como Chile o Argentina, en el caso del Perú todavía es algo incipiente. Y esperamos que eso, en la medida en que vayan pasando los años y hay una comunidad más académica, más consolidada, pueda esto fortalecerse más adelante. Perdón. En cuanto al acopio de la información que hemos ido desarrollando, ya dentro de este punto que se denomina las actividades que vamos desarrollando dentro del Centro de Documentación e Investigación, se hace en principio una selección, un análisis y un diagnóstico en realidad de la información que va a ser rescatada, y una vez identificado este primer punto, se procede con la siguiente fase de trabajo, que es la aplicación, la ejecución de los procesos técnicos archivísticos, de la descripción, perdón, la organización, la descripción y finalmente para que pueda ser indizado y sea subido a la plataforma virtual del CDI. Obviamente esas etapas el usuario no lo ve, hay un tiempo que se invierte, hay un trabajo que hay detrás y hay también personas que se dedican y que finalmente el usuario ve el producto final, que es decir, el acceso a la información con todos los elementos que suman en este caso al trabajo que viene desarrollando. Obviamente la digitalización es una parte imprescindible del trabajo que venimos desarrollando ya en estos años y además tenemos en cuenta, hacemos un monitoreo del estado y el avance de las publicaciones, las investigaciones recientes en cuanto a memoria, violencia y posconflicto para que pueda dialogar lo que el CDI va ofreciendo como nuevas fuentes históricas y cómo va el ritmo de las investigaciones, en qué temas están más interesados la comunidad dedicada al análisis de esta parte de nuestra historia en el Perú. El número de usuarios ha ido creciendo, se ha ido incrementando año tras año. Se empezó justamente cuando hicimos una de las primeras presentaciones en la Casa de Literatura ya hace ya algunos años. Empezamos en el 2016 con 30,000 personas y eso hacia el año 2020 con la pandemia. Estamos ya en más de 200,000 usuarios que han ido utilizando la plataforma del Centro de Documentación e Investigación. Entonces, pueden ustedes apreciar que hay un aumento progresivo del número de usuarios año tras año. En ese sentido me parece muy importante, bien importantísimo lo que mencionas por la oferta y la demanda exponencial, ¿no? Más aún con el tema de la pandemia y el uso de las tecnologías. Y sobre todo por el tema más allá de todo el esfuerzo que hay detrás para poner la información bueno, con la información con todas las características del archivo, del documento, y hay todo un proceso bastante rescatable, ¿no? Por el proceso que no lo ve el usuario, ¿no? El proceso al cual solamente ya el usuario final tiene visto en la misma plataforma. Entonces, ese crecimiento me parece muy importante y importante también las mediciones al respecto. Bueno, ahora sí, eran un poco mis comentarios. Sí, gracias, Lili.
justo les mencionaba el aumento de los usuarios que hemos tenido últimamente. Algunas de las colecciones que tenemos en línea son las colecciones de audiencias públicas, que son parte del acervo que nos entregó la Defensoría del Pueblo y que nos permite contrastar a través de la importancia de estas fuentes. ¿Por qué son importantes? Porque las audiencias públicas eran parte del mecanismo que utilizó la CBR para recoger información a nivel nacional, dándole voz a las víctimas, y por primera vez ante la comunidad nacional e internacional pudieron dar cuenta de las vivencias y experiencias que fueron muy duras durante esos años. Hay testimonios como la de Celestina Rafael, madre e hija, que viven un atentado en la misma avenida Bancay, siendo ellas comerciantes ambulantes, o también el testimonio, por ejemplo, de Angélica Mendoza, mamá Angélica, presidenta de ANFACEP, una de las instituciones más representativas sociales en Ayacucho, y en realidad todas las regiones han tenido de una u otra manera una participación y una representación durante el año 2003, que fueron las fechas donde se recogió esta información y que permite contrastar el impacto diferenciado de la violencia a nivel nacional. Es decir, ya hemos visto cómo los profesores pueden utilizarlo como recurso pedagógico para poder comparar cómo se vive el proceso de violencia en la zona sur, cómo en la misma zona sur es distinta la violencia, cómo repercute en Ayacucho, Cusco, Arequipa o Moquegua, o cómo en el sur también tiene una notable diferencia comparándola, por ejemplo, con las regiones del norte o la Amazonía. Entonces, eso ya es parte de los ejercicios que se realizan, o también pueden hacerlo a través de los diversos actores que testimonian. Es decir, en el caso del testimonio, por eso nuevamente vuelvo al tema de la complejidad, es historia viva, es memoria viva. Los testimonios o la historia oral, a diferencia de otros periodos históricos, tienen esta característica, y es por ello que a veces es un poco más complicado realizar una investigación de esta naturaleza, porque nos exige herramientas que normalmente no las tiene una sola carrera. Hay que integrar una mirada interdisciplinaria, una mirada holística, para poder tener una mirada más amplia e integradora. Otra colección importante que es parte del CDI la encontramos en la colección de videos sobre el proceso Barrios Altos La Cantuta, donde se utiliza la fuente judicial como un archivo que puede ofrecer información de diversos actores que están involucrados en este proceso, y donde pueden contrastarse diversos discursos y manifestaciones que allí se expresan, como la del tribunal, la de los abogados de la defensa, la parte civil. En realidad, hacia el futuro es una de las fuentes más potentes que van a empezar a ser investigadas por la comunidad académica que realiza ese tipo de estudios. Algo que les iba a decir es que, bueno, ahí también voy a compartir dentro de un momento el enlace para que ustedes puedan realizar las búsquedas y hacer las consultas que tuvieran a bien hacerlas. En el caso de otra colección, como les digo, son más de 100.000 archivos, solamente estoy mostrando algunas rápidamente. Otra de ellas es la colección de documentos desclasificados de la CIA, por ejemplo, y acá lo interesante es que no tenemos mucha producción bibliográfica que analice este tema, de cómo un actor externo, un actor internacional, analiza la evolución de la violencia en nuestro país. ¿Habrá algún punto en común con lo que reportaban las instituciones peruanas? ¿Habrá notables diferencias? Eso lo podemos encontrar en los más de 1.500 documentos que fácilmente pueden dar hasta para una tesis de investigación. En el caso de las historietas, es parte de los concursos nacionales que realizó la Comisión Multisectorial de Alto Nivel, CEMAN, y aquí, por ejemplo, es importante tener en cuenta dos cosas.
Perdón. Primero, cómo las nuevas generaciones, ya en la tercera generación, a través de las historietas, plasman sus memorias familiares, comunitarias, y cómo éstas tienen variación en diversas regiones del país. Estos concursos fueron desarrollados a nivel de secundaria y es importante también tener en cuenta porque desde un punto de vista artístico, de un punto de vista de las ciencias sociales y humanístico, puede también ser investigado y sobre todo puede proporcionar nueva información, sobre todo desde el punto de vista de cómo se construye la memoria en las nuevas generaciones. Fuera de Lima, sobre todo, para romper también un poco la visión centralista de gran parte de los trabajos en relación a este tema. Además, ya en otro plano del trabajo que realiza el CDI, tenemos un proyecto que esperamos este año llegar a la recta final para tener ya los resultados. La publicación, que es el proyecto Narradores de Memoria, que permite conectar la idea del Bicentenario con 21 experiencias de un tema que aún sigue pendiente en la agenda tanto social como pública. Y me estoy refiriendo a lo que a las personas que fueron víctimas del proceso de violencia y que, como bien señala el Consejo de Reparaciones en el Registro Único de Víctima, todavía hace falta políticas públicas y también una acción en conjunto de la sociedad para atender esta problemática social. Desde parte del LUN, esta es una primera contribución que enfatiza este vínculo entre narradores de memoria y el Bicentenario. Volviendo al tema de las fuentes históricas, de nada serviría, y esto sí quiero resaltar, recalcar, tener tanta información acopiada, como ustedes han visto, más de 100.000 archivos, y esto consideramos que es uno de los puntos que muestra el énfasis que tiene el CDI en su trabajo. Me estoy refiriendo a plantear también con mayor fuerza e impulso y motivación la difusión del uso de las fuentes. Y esto lo hacemos a través de los talleres universitarios que permiten retroalimentar y sobre todo conocer mejor al público usuario. Recuerdan que hablábamos de quiénes son el público objetivo del CDI y el principal público objetivo, entre otros, es el público universitario. Tanto la comunidad docente como estudiantes y los investigadores, tanto profesionales como los nuevos valores que van empezando a producir académicamente. Y eso lo hemos visto en los concursos de ensayo, en la revista especializada que tenemos que se llama Más Memorias y en los nuevos cuadernos de trabajo de investigación del LUM. Entonces, esto consideramos que es fundamental y nos diferencia de otras ofertas que realiza el sector público de poder acercarse a la población que utiliza la plataforma y conocer más de cerca qué es lo que hay que mejorar o qué consultas tienen para atenderlas directamente. Entonces, eso es un punto medular y esto no hubiera sido posible, sobre todo el año pasado, el 2020, como este año 2021, que es un año muy complicado para las instituciones del sector cultura, sin el apoyo de la Fundación Gerda Henkel como parte de las alianzas estratégicas que desarrolló el CDI, en realidad hubiera hecho muy complicado el continuar trabajando y desarrollando esta iniciativa. Entonces, de cara hacia el futuro, es también una propuesta del CDI fortalecer los lazos con otras entidades que trabajen en el tema. Bueno, tenemos 3 trabajos que están ya en prensa, esperamos ya, por cierto, les voy avisando, el 23 de febrero vamos a realizar la presentación del segundo cuaderno de trabajo del lugar de la memoria, que es parte de una investigación que se desarrolló por más de 3 años, que se denomina Hacia dónde van los estudios de memoria, que es básicamente establecer las características de las personas, los investigadores e investigadoras que se dedican a analizar este tipo de temas en violencia, memoria y posconflicto. Por cierto, están invitados y bueno, ya realizaremos
invitación con mayor precisión. Otras investigaciones se han realizado en materia de las tesis universitarias para conocer el ritmo de cómo va la universidad y los jóvenes en cada década, analizando la evolución de la violencia, es decir, en el año 80, en los 90, en el 2000 y en el 2010, que de nuevo ofrece cada tesis universitaria. Julio, pero ¿qué tiene que ver las tesis con lo que se refiere a la investigación? Tiene mucho que ver en la medida en que la tesis no es el documento frío que conocemos o hemos escuchado, sino también es el testimonio de una generación, un testimonio tanto académico como de vida, de cómo se analiza profesionalmente el fenómeno de violencia. Y acá ustedes se van a sorprender porque van a encontrar tesis, no solamente el monopolio clásico, tradicional de la historia, sociología, antropología, sino también de otras carreras como medicina, estadística, psicología, entre otras. Entonces es también un nuevo cuaderno de trabajo que también ya está en prensa y esperamos también tenerlo listo. Y finalmente, uno de los cuadernos también más importantes que conecta mucho con la Casa de Literatura es la producción bibliográfica. ¿Cuál es la tendencia de los libros que se van produciendo en estos últimos años? ¿Ha habido tenido un crecimiento sostenido? ¿Hay alguna caída? ¿Hay algún estancamiento? Eso también lo planteamos y lo proponemos justamente dentro de este análisis de casi 20 años que se ha realizado y que nos permite ver justamente hacia dónde están yendo estas investigaciones publicadas tanto en el Perú como en otros países. Muy bien, yo les decía que uno de los puntos fundamentales era los talleres académicos como un elemento que nos permite medir la respuesta de los usuarios. Y los talleres que se presentan en realidad tienen una característica inherente que es poder mostrarle a los usuarios, que es el público universitario, en relación a un tema en concreto, como por ejemplo las universidades, la Iglesia Católica, el desplazamiento forzado, las migraciones. Entonces, en relación a un tema específico que ya ya el CDI lo ha planteado a través de una revisión bibliográfica y de fuentes especializadas, eso el CDI lo integra y lo coloca en unas diapositivas para ser presentadas en clase gracias a la invitación de los docentes. Entonces, ¿por qué es fundamental esto? Porque además de acercarnos a los usuarios, mostrarles, preguntarles qué otro tipo de temas les interesaría desarrollar, vamos viendo también que cada año esto ha ido creciendo y en el año 2020 hemos tenido que adaptarnos también a esta nueva realidad, un nuevo momento que ha venido para quedarse, que es la educación y la comunicación virtual. Entonces, ahí también el CDI ya tiene que hacerlo más ágil, las presentaciones, que sea más proactiva y que promueva la reflexión y sobre todo que se puedan atender las consultas de todos y todas las estudiantes dentro de la jornada a la que nos inviten. Entonces, esto es parte de la experiencia que hemos tenido a nivel de los talleres, han ido en aumento, como ustedes pueden ver, y bueno, el ritmo de la pandemia ha obligado a que podamos también adaptarnos a esta nueva dinámica. Ya para terminar, una breve reflexión en torno a la situación que viene atravesando el sector cultura y la experiencia de CDI durante la pandemia. Ya en estos minutos que tengo, es un elemento que también ustedes quizás puedan ya conocer, que el sector cultura es un sector que no dispone de muchos medios económicos, presupuestalmente hablando, y pueden ustedes apreciarlo con mayor nitidez cómo es la asignación que se realiza año tras año, el papel que tiene, por ejemplo, el AGN
en comparación a la BNP y cuánto es el nivel de inversión que finalmente se entrega a cada entidad. Entonces, creo que es algo palpable, es algo que si lo comparamos con lo que ha pasado en la pandemia es ahora más crítico, pero es una primera mirada que nos acerca a la situación de cómo se encuentra el sector cultura. Específicamente en los temas de archivo, debo mencionar que es importante en estos años de trabajo que los investigadores tengan en cuenta esta mirada interdisciplinaria y sobre todo que puedan manejar diversas herramientas de estudio. Por ejemplo, en el caso de los temas de violencia y memoria, estamos hablando no solamente de un análisis documental, sino también estamos hablando de trabajar a nivel de historia oral, de un trabajo etnográfico, del trabajo de campo, y eso requiere justamente una mayor preparación, una mejor capacitación de las personas que quieran dedicarse a este tipo de temas. El tema del financiamiento no es un tema ineludible, es un tema que puede manejarse porque en cierta forma lo que hemos visto, y esto lo hago como un paréntesis, en el caso de San Marcos particularmente, en la Escuela de Historia hace ya mucho tiempo que no se producen muchas tesis de investigación. Entre el 2000 y el 2020 hemos tenido en promedio hasta 3 tesis cada 10 años, en realidad 6 durante estos 20, pero vean ustedes que esa es un tanto la proporción de este tema dentro del universo de temas que maneja la Escuela de Historia en San Marcos. ¿Por qué menciona la Escuela de Historia? Porque como mantra quizás ustedes han visto que se repita para que la historia no se repita, ¿verdad? Pero vean ustedes cómo esto colisiona y contrasta con la realidad que es la producción de investigación en tesis. Por eso el tema de tesis era importante, es un medidor fundamental de hacia dónde están yendo las investigaciones en estas temáticas. Entonces, parte de la renovación de los estudios de memoria y violencia radican justamente en el acceso a nueva información, el acceso a nuevas fuentes, y es ahí donde el CDI pretende incidir y orientar a los investigadores para que puedan utilizar los recursos y ellos puedan hacer uso de esa información de acuerdo a su enfoque, perspectiva, mirada y análisis. También, ya para terminar, son 2 puntos que deben también trabajarse. En principio, rescatar otros archivos que aún no están en modo público. Estamos hablando de archivos sindicales, eclesiásticos, policiales, militares, y esto va de la mano con la ausencia de una ley de desclasificación de documentos, como ocurre en otros países cada 30 años o de acuerdo a una serie de procedimientos y normas que se establezcan al respecto. Otro punto es que el AGN, como el ente rector del Sistema Nacional de Archivos, pueda también tener una mayor participación a través de la elaboración de una política nacional de rescate y conservación de documentos vinculados a la defensa de los derechos humanos y la memoria. Unas ideas ya de cierre en relación a las limitaciones expuestas por la pandemia. El eje de investigaciones necesita ser potenciado ya que tiene un ritmo distinto y una velocidad diferente a otras áreas que pueden trabajar una determinada cantidad de eventos, una determinada cantidad de actividades, pero en el caso de las investigaciones y en el tema de archivos, la dinámica es distinta. La velocidad, si hablamos de los tiempos que toma una investigación, es completamente diferente. Y eso no solamente es en el LUN, sino en otras entidades que tengan un área o un espacio que se dedique a la investigación, siempre tiene que estar bregando para poder lograr justamente que tenga un espacio para la comprensión del valor que conlleva realizar las investigaciones. Finalmente, el tema de las alianzas en estos tiempos tan complicados para el país y la humanidad es imprescindible. Y eso parte justamente de poder
utilizar las plataformas digitales para conectarnos con mayor efectividad con otras instituciones, con otros profesionales que puedan proponer, recoger iniciativas y alternativas a esta situación. Ya en algún momento el lugar de la memoria planteó una experiencia, la Red Peruana de Investigación en Memoria, donde convocaba a diversas entidades como el AGN, la BNP, el Archivo Histórico de San Marcos, el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú y a la Orden Jesuita. En realidad, si ya sabemos que el sector cultura es uno de los sectores que tiene muchas limitaciones económicas, era poder compartir lo poco que teníamos a nivel de personal, a nivel de equipos, a nivel de experiencias, era integrar ello y dar inicio a este proyecto que tenía como eje transversal la memoria. No obstante, en el desarrollo y en el camino avanzamos hasta el punto de elaborar los proyectos de convenio, pero el tiempo y también la decisión de cada entidad finalmente hizo que no se concretara en el tiempo y quizás hoy sea el momento de poder retomarlo. Si tuvieran alguna consulta, con todo gusto, por favor, escríbanos a lum.publica@cultura.gov.pe y en la parte inferior es el enlace que lo voy a compartir para que lo puedan poner en los comentarios, que es el enlace directo a la plataforma virtual del CDI. Bien, por su tiempo, muchas gracias, y también a Liliana y a la Casa Literatura por la invitación. Muchas gracias, Liliana. Ahora sí. Bueno, más bien, a través de tu presentación nos hemos podido dar cuenta de el rol y el aporte que está haciendo el Centro de Documentación e Investigación del LUM ante un tema, una propuesta de acciones no solo para investigadores. El reto es también, más allá de su público objetivo, que son los universitarios o los investigadores, también cómo acercar a la ciudadanía a cómo ven, ¿no?, las nuevas generaciones este tema tan importante de la construcción de la memoria, ¿no? Ya las perspectivas del abuelo, del hijo y ahora del nieto, del ciudadano común, ¿no? Van ahí tomando conciencia de ello, ¿no? Entonces, en ese sentido, los archivos que se recopilan, los archivos que están ordenados y organizados, cómo llegar hacia hacia aquellas iniciativas. Y ahí ya creo que ustedes trabajan muy conectadamente también como LUM, o sea, como en forma mucho más integral, también no solo la investigación, sino también el uso por ejemplo, de las publicaciones o el uso de las actividades de gestión cultural para poder, digamos, que llegar hacia la ciudadanía. Me llamó bastante la atención también el hecho de que hablaste de considerar en el futuro una política pública de memoria. En ese sentido, quisiera que nos comentes un poco más al respecto, no sin antes mencionar que tenemos saludos desde México a través de Julieta Rico Ramírez. También manda saludos Gerardo García Pérez. Y a eso iba, a ver cómo, ante mi pregunta, ¿no? ¿Cuáles son esas miradas o esos lineamientos o esas intenciones de una política pública de memoria, como tú bien decías, que ya están
en ese proceso y que algunos países quizás todavía no están, no están todavía desarrollándose o en una situación más incipiente. No sé si nos podrías un poco comentar al respecto. Sí, Liliana, gracias por los comentarios. También un saludo para las personas que continúan con la transmisión. De hecho, es importante mencionar, cuando hablamos de política pública de memoria, existen varias iniciativas, tanto a nivel legislativo, por ejemplo, la ley de búsqueda de personas desaparecidas aprobada hace unos años, la acción que vienen realizando las entidades del sector justicia, como el Consejo de Reparaciones o la Comisión Multisectorial de Alto Nivel, que se encargan de ver el tema de reparaciones para las personas que fueron afectadas por proceso de violencia. En realidad, son iniciativas que se articulan y que van de la mano con otras, por ejemplo, como la recientemente constitución del nuevo santuario de la memoria de la Hollada en Ayacucho, donde fue el epicentro de la violencia. De hecho, el lugar de la memoria no es exactamente un museo, se ha creado una categoría especial, si se puede decir así, que es un lugar de memoria que espera articular tanto al santuario, tanto al LUM, por un lado, al Santuario de la Memoria La Hollada en Ayacucho, que es un espacio de la memoria con una perspectiva tanto de las víctimas como también de lo que significó en la misma región que tuvo los más altos índices de personas desaparecidas y fallecidas durante esos años. Y también Yalpanahuasi, por ejemplo, que es un espacio de memoria en una de las regiones también más convulsionadas como es Junín. Entonces, muy pocos conocen en realidad acerca de la existencia y funcionamiento de estos otros espacios de memoria. Entonces, cuando tú planteabas la necesidad de que la sociedad conociese un poco más y cómo se vincula esto con una política pública de memoria, va de la mano en fijar una relación de parte del sector público para que se conozca con mayor incidencia los hechos que fueron parte del proceso de violencia entre la década del 80 al año 2000. Son parte de estos ejes de justicia transicional que, como parte de la agenda pública, la agenda nacional, todavía está pendiente y, como bien señalas, es todavía un trabajo incipiente, y que las entidades que están vinculadas tanto en el sector justicia, el LUM, por ejemplo, en el sector cultura, están trabajando de la mano, y parte de ello, como bien señalas también, cada área del LUM tiene un objetivo específico. En el caso del CDI es enfatizar el trabajo con las fuentes históricas, pero más que el valor que tengan los archivos o las fuentes en sí, es el papel de la información para construcción de conocimiento. Entonces, allí su conexión con la política pública de memoria en cuanto a los ejes de verdad y justicia. Entonces, eso es uno de los caminos que enfatiza la necesidad de la investigación dentro de una agenda de política pública de memoria hacia el futuro. Cuán importante es, en todo caso, la investigación, ya que podemos tener muchos documentos, pero si estos no son, digamos, utilizados para una investigación y se generan nuevos conocimientos, a partir de ellos se pueden proponer nuevas tesis, artículos, ensayos, indagaciones. Entonces es importante el uso con el que, la mirada con la que ya da el investigador. Y quería hacerte una pregunta. Aparte del investigador, ¿hay otros tipos de público que han podido rastrear, que utiliza los recursos del centro de documentación específicamente? ¿No? De LUNES tiene un público también, también es diferente, pero en el caso del CDI, eh, ¿hay otro tipo de público que no necesariamente sea investigador? Sí, esa es una importante pregunta. De hecho, además de la plataforma virtual, tenemos una biblioteca que se ha ido reforzando año tras año y que recibe muchos usuarios que
no necesariamente son estudiantes o académicos. Hemos tenido usuarios que pueden ser personas que han sido víctimas, afectadas por la violencia, que quieren reconstruir acerca de los hechos en su región, en su comunidad. Entonces, ahí, por ejemplo, lo que hacemos es integrar la información de las fuentes con la información producida a nivel bibliográfico, por ejemplo, Ucayali, por ejemplo, Apurímac. Eso depende mucho de los visitantes, por ejemplo, que el UN recibía hasta el año pasado con la biblioteca. Lo que también recibimos mucho es preguntas de la ciudadanía, no solamente, como bien señalas, digamos, ya más allá del público principal, si se puede decir así, que es el público universitario. La ciudadanía en general también escribe mucho. El correo que les he puesto ahí, el lun.publica, recibimos muchas consultas porque la pregunta de la ciudadanía, como tú bien señalas, es ¿cómo puedo conocer, cómo puedo informarme acerca de lo que fue estos años para el país? Si yo lo he vivido directamente o si soy una persona joven, colegial, o soy un joven que, digamos, quiere emprender una carrera universitaria y quiero conocer algo más porque de repente no lo he visto en el colegio o no lo he visto en mis clases. Eh, entonces, allí ellos y ellas pueden utilizar las fuentes que permiten finalmente que el usuario obtenga una visión propia de lo que sucedió durante esos hechos. ¿A qué voy? Que a diferencia de otros temas y otras etapas históricas, en el caso de lo que es el proceso de violencia que vivió el país, el periodo de violencia, hay una diversidad de fuentes que uno puede encontrar. En otros tiempos quizás era más complicado tener tanta información a la mano, pero hoy hay una sobreabundancia de materiales y más bien el investigador o el ciudadano o ciudadana se pierde en este mar y este océano de documentos y finalmente no sabe por dónde empezar la investigación o lo que quiera reconstruir en realidad, ¿no? Por ejemplo, algún hecho específico como la captura de Aymar Guzmán o cómo fue en este caso el rescate de los rehenes en la operación Chavín de Huántar y diversos hechos en realidad. Entonces, lo que hace ahí finalmente es utilizar las fuentes, organizarlas, ordenarlas, y eso es finalmente un tema que es transversal desde una persona universitaria hasta una persona interesada finalmente en conocer un poco más de lo que vivió nuestro país. Entonces, eso sí nos hemos dado cuenta en estos años que por eso es que desarrollamos los talleres. Los talleres tienen ya un aspecto específico de lo que fue ese periodo, cómo se vivió en las universidades, por ejemplo, la Iglesia Católica, su papel durante esos años, el fenómeno de las migraciones y el desplazamiento. Son más de 10 talleres y lo que hacemos es mostrarles cómo el profesor y el estudiante podría hacer ese mismo ejercicio para los temas que ellos tuvieran más interés. Por ejemplo, historia local, historia de mi comunidad, historia regional, historia de género. En realidad, como les digo, uno hace ya con la fuente y la información de acuerdo a la perspectiva que uno ya quiera utilizar. Eso ya es libre de cómo finalmente, en qué cosa quiere convertir esa información. Si quiere convertirla en un video, si quiere convertirla en una tesis. Por eso es que cuando vemos la incidencia y el crecimiento de los usuarios, en realidad no necesariamente acaban todos en una ponencia o en un artículo. Yo creo que más bien esos son los más escasos, más bien creo que responden directamente al desarrollo de trabajos en las universidades. Y eso repercute mucho en la retroalimentación. Por eso es que yo creo que una plataforma virtual tiene esa organicidad y se mantiene viva en la medida en que sea utilizada por los usuarios. Pero no basta que la información esté colgada, como se dice, dejada a la intemperie, digamos, ¿no?
sino que pueda el usuario mínimamente tener una noción de cómo utilizarlo. Entonces, para ello fueron planteados los talleres, las clases modelo, y estamos llanos a recibir y atender todas las consultas que puedan hacer en relación a bibliografía y fuentes y archivos que dispone el CDI. Bueno, más bien Liliana Respaldiza te felicita las acciones que están emprendiendo para unificar entidades a fin de crear un archivo de memoria y que es bueno para nuestro país rescatar la historia. Bueno, la memoria y la historia están unidas, pero memorias incluye otros elementos mucho más. Asimismo, estamos ya compartiendo el enlace del centro de documentación, http s:/ilum.cultura.pe/cdi/. Entonces, creo que seguimos trabajando también desde los archivos de centro de documentación en la pandemia, siguen trabajando en forma remota porque por ahora creo que los servicios están restringidos en el acceso físico. Y me dio mucho gusto, para finalizar, saber de que también hay una mirada de formar una red de investigación de la memoria, ¿no? Porque es un elemento transversal que en cierta manera nos permite identificarnos, reconocer qué pasó, cómo estamos, hacia dónde vamos, y una memoria registrada, una memoria que está en los archivos, que está en los testimonios orales, está en los videos. Entonces, una memoria que también pueda ser transmitida, que pueda ser custodiada, almacenada y registrada, sobre todo, como una fuente válida y fiable. Finalmente, para que nos comentes la importancia de esa red de investigación de la memoria, que tuvieron una experiencia para unirse a algunas instituciones y que se espera que pueda prosperar, ¿no? Y quizás a trabajar juntos proyectos que luego puedan recibir apoyos de la cooperación o buscar otras alianzas estratégicas, ¿no? Con eso vamos a ir cerrando. Que me parece muy importante el último punto que nos dijiste, porque no, sí, definitivamente vaya teniendo significado. Sí, esta nueva coyuntura en la que vivimos en realidad nos exige poder replantear las dinámicas de trabajo que teníamos antes, y que veamos como servicio público, si antes era una alternativa, hoy es más que imprescindible el acceso a la información digital de las fuentes históricas. Por eso, cuando te mencionaba que el CDI ya lo había previsto, o sea, antes de ocurrir toda esta emergencia, en realidad lo hicimos más pensando en que la población que vivía fuera de Lima pueda acceder a esta. Entonces, ese siempre fue el norte, y bueno, con la pandemia eso un poco se enfatizó, y nos pusimos también en valorar la idea de que somos una de las pocas entidades en el sector público que trabaja este tipo de temas. El tema de memoria, el tema de fuentes y el tema de archivos, que es una conexión de 3 elementos que normalmente no se ve en otras entidades. Entonces, eso fue uno de los puntos que nos motivó, y sobre todo en este nuevo momento en el que estamos, es totalmente necesario fortalecer y establecer alianzas estratégicas entre las instituciones del sector cultura. Y esa fue también la meta inicial hacia el año 2017, 18, para, como tú bien señalas, el tema de la memoria no termina con lo que fue el proceso de violencia que vivió el país del 80 al año 2000, o la época del terrorismo, como también se conoce, sino el tema de la memoria histórica en realidad es un espectro mucho más amplio,
Y eso justamente fue lo que unió a la BNP, a la AGN, a la Orden Jesuita, a San Marcos. Y por eso es que la iniciativa fue planteada en el año 2017-18. Avanzamos bastante a nivel de los proyectos. Sin embargo, ya en la fase final hubieron varios factores que impidieron finalmente que se concretara esta iniciativa, que el LUN estuvo promoviendo, estuvo detrás impulsando, y esperemos que también pueda retomarse. De hecho, como mencioné y debo resaltar, una de las entidades que ha venido apoyando al lugar la memoria es la fundación alemana Gerda Henkel, que ha hecho viable que continuemos con el trabajo durante el año 2020 y que ha potenciado áreas que esperemos una vez terminada la pandemia puedan visitar, como la biblioteca, que ha sido completamente remodelada, tiene nuevos equipos, y eso, la meta siempre es el servicio público. Nosotros como servidores públicos, como parte del lugar la memoria, es poder tener y darle las mayores facilidades al público y la ciudadanía para que pueda acceder a estas fuentes. Pero como mencionaba, siempre tratamos de que esto vaya de la mano con los talleres u otros medios que nos permitan conocer la opinión de los usuarios. Obviamente hay otros medios como las encuestas, etcétera, pero en el caso de los talleres nos permite de manera directa y personalizada saber qué se puede mejorar y qué otros temas de interés tiene el usuario para desarrollar las investigaciones. O sea, no es suficiente que la plataforma esté con sus fuentes en línea. Siempre hay que complementarla con un trabajo adicional, y eso desde la experiencia del CDI han sido los talleres en estos años. Sí, es importantísimo lo que dices, dinamizar, activar, hacer que esos contenidos también lleguen en forma, bueno, adecuada, creativa o innovadora a determinados tipos de públicos, ¿no? Y bueno, y ya cerrando más bien esos tres ejes que tú mencionaste, los pilares, son también un elemento de guía para pensar ahora ya, seguir pensando el bicentenario, ¿no? Entonces, el tema de la memoria se incorpora también como un eje para ver el tema del bicentenario, el tema del Perú, qué sucedió con el Perú, con su historia, con su gente, con lo que pensamos acerca de ello, con nuestras transformaciones, con todo el legado histórico, cultural, eh, natural, personal, etcétera, de la variedad lingüística, la variedad de culturas que hay en nuestro país. Y creo que tocar este punto, un punto interesante del lugar de la memoria, era importante eh, para que nuestras generaciones, las generaciones más jóvenes, tengan también una mirada de nuestro pasado, pero también con una mirada de presente y de futuro. Me encantó que también ya estén trabajando con nuevos formatos a través de las historietas, ¿no? Y también que también las nuevas generaciones vean y vayan construyendo la memoria. Bueno, muchas gracias por todas las explicaciones muy claras, y a seguir trabajando en ese contexto independientemente. Bueno, somos servidores públicos, independientemente, como decía, de las situaciones que a veces tenemos que sobrellevar, pero pensando siempre en un servicio a la comunidad, en un tema tan importante como es, en este caso, la memoria relacionada con la historia. Entonces, sin más que hablar, muchas gracias, y últimas palabras para poder despedirnos de nuestro público. Sí, nuevamente quiero agradecer esta oportunidad a la Casa de Literatura, a ti, Liliana, Delia, por acompañarnos, e invitarlas a que nos puedan
hacer sus consultas a lum.publica@cultura.gov.pe. Cualquier tema en cuanto a fuentes históricas, de algún tema que estén pensando, quieran desarrollar algún tema de investigación, podemos ahí ayudarles a referenciar alguna de las fuentes que podamos tener. Y además, tienen allí ustedes el enlace de nuestra plataforma virtual. Entonces, seguimos trabajando y, bueno, nuevamente agradecerles por este espacio que nos permite difundir lo que venimos realizando en el Centro de Documentación e Investigación del Lugar de la Memoria. Sí, que próximamente tendrán una actividad de presentación el 23 de febrero, ¿no? Nos comentaste de que van a presentar. Sí, es el segundo cuaderno de trabajo sobre la conformación y la importancia de la comunidad académica que se dedica a estos temas. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Cuántos son? ¿En qué espacios se encuentran académicos? Ahí próximamente vamos en las redes del LUM a informar acerca de esta nueva actividad. Bien, sin más, bueno, terminamos los tiempo y más bien los invitamos a seguir la siguiente sesión el próximo viernes 12 y es a cargo de representantes de la Biblioteca Nacional. Gerardo Trillo nos va a acompañar, nos va a hablar sobre el patrimonio audiovisual de nuestro país. Y allí también tenemos nuevas experiencias también de cómo sus acervos están a disposición del público y reflexionando sobre el tema de la memoria en el contexto de este bicentenario, porque el rol de los archivos y las bibliotecas también son importantes en este proceso de memoria colectiva, de memoria nacional. Buenas noches, cuídense, tomen las previsiones sanitarias, que estén bien y nos vemos hasta el siguiente viernes. Gracias por su atención y gracias por escucharnos. Gracias, Julio.